Dios te bendiga, Dios te guarde, te va tu hermano profeta Quito Flaquino. En tu segmento Zona Sobrenatural. Siempre tenemos contenido edificante que sean de mucha bendición para ustedes. Así que compartan este video. Siempre tenemos invitado en esta ocasión es una mujer de aquí de la casa. La conocemos como la pastora Auri. Dejaré que esté presentando a esta bella audiencia. Amén, bendiciones, Dios le bendiga a todos. Amén. Muchas gracias por estar aquí, pues escuchando esta nueva enseñanza que traemos para la gloria y la honra del Señor. Y también agradezco pues a este escenario que me da la oportunidad de poder proclamar el Evangelio del Reino. Amén. Esto viene picante, ya te sabes, la mujer trae siempre unos temas que me gustan bastante y yo sé que les va a gustar también a ustedes. Así que abróchese el cinturón, respire profundo, tome apunte y pregunte y ponga en los comentarios lo que más les va a impactar de este video. Así que abre, ¿cuál es el video que tengo para hoy? El tema. El tema, sí, vamos a estar hablando de los efectos que causa el poder proclamar el Evangelio del Reino. Sí, y vamos a estar hablando bajo el tema ¿y ustedes quiénes son? Bueno, esto está cero, mi gente. Prepárese que esto aquí se va a poner picante. Amén. Gloria a Dios. Sí, vamos a iniciar hablando acerca del evangelismo de los últimos tiempos, ya que sabemos que por mucho tiempo hemos proclamado el evangelio, pero a veces no llevamos el mensaje correcto y por eso muchas personas no reciben el mensaje. Wow. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, lo hacemos con la mejor intención, pero tal vez no es la palabra correcta, que llevamos a la persona que aún no han conocido a Cristo. Sí. Solemos decirle Dios te bendiga, Cristo te ama. Ese es uno de los mensajes que más comunes estamos en la calle, al momento de evangelizar en las calles, claro está. Pero vemos que Pablo, cuando inicia a proclamar el evangelio en el libro de los Hechos, en su capítulo 19, cuando llega a Éfeso, dice las escrituras que él duró un espacio de 2 años enseñando la palabra. Wow. Entonces, cuando nosotros tomamos las escrituras y sentamos una gente para romperles estructuras mentales, es ahí donde el hombre realmente adquiere el conocimiento de quién es Jesús. Santo, estructuras mentales. Sí, claro. Hay estructuras que deben de ser rotas y eso precisamente de lo que vamos a estar hablando en este día. Gloria. Quiero que todo el que esté en su casa pues busque el libro de los Hechos porque lo vamos a desglosar así como al pasito, para que podamos entender qué Pablo hizo, qué provocó en Éfeso ese cambio de mentalidad en aquellos hombres y mujeres. Sabemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba cauterizada por la diosa Diana y por los ejércitos de los cielos, que eran los dioses que ellos adoraban. Sí. Y cuando Pablo llega con un evangelio distinto o con una enseñanza más bien distinta a lo que ellos conocían, entonces empezaron a ocurrir efectos en el mundo espiritual, que es lo que tiene que producir en estos tiempos el cambio, el efecto que vamos a producir para cuando nosotros proclamamos verdaderamente el evangelio del reino. Santo. Había algo que a mí me preocupaba mucho porque yo veía mucho en las escrituras hablar acerca del reino y yo le decía, Señor, pero ¿cómo yo puedo hablar del reino per se? Porque uno sabe que las manifestaciones del reino, uno habla acerca de eso, pero estudié acerca del reino con un apóstol llamado Jorge Porra, que fue donde el entendimiento se me abrió por completo, donde entendí que el reino es una dimensión y que nosotros hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al reino de Dios. Wow. Entonces, cuando tú entiendes perfectamente lo que Dios ha hecho en tu vida, hay un cambio de manera estructural en la mente del hombre. Santo. Entonces, este efecto, cuando nosotros somos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de Dios, empieza a hacer una impartición, una activación. Es donde el hombre empieza a entender quién es Dios realmente. Wow. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo empiezo a proclamar el evangelio del reino y hay esta activación, los dones empiezan a manifestarse.
Eso es algo de lo primero que empieza a ocurrir. Cuando hay imposición de mano, los dones empiezan a manifestarse, el fluir del Espíritu Santo, cuando yo empiezo a hacer la proclama correcta. Sí. Entonces, cuando otra de las cosas, como había dicho anteriormente, trae un despertar en la mente de los hombres, porque ya el hombre empieza a interesarse de quién es Jesús. En días pasados una muchacha me decía, una persona de 40 años, sí, me decía, pero ahora es que yo oigo hablar de Jesús. Wow. Es decir, anteriormente yo no escuchaba, yo sabía que Jesús, el niño Jesús, pero se quedan con la mentalidad de que Jesús sigue siendo un niño. Santo. Y no crecen a que Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario para redención de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un despertar por escuchar quién es Jesús, la gente se interesa de saber qué es Jesús. Otra de las cosas que va a ocurrir en el efecto cuando proclamamos verdaderamente el Evangelio del Reino es que los ojos de los hombres son abiertos. El hombre empieza a ver, dice la palabra del Señor, cosas que ojo no vio y oído escuchó son las que están preservadas. Y precisamente eso es el impacto que trae el Evangelio del Reino para aquellas personas que tienen los ojos cegados. Sabemos que los ojos del entendimiento son los que están cegados. Sí. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y cuando yo doy una palabra que transforma, que puede transformar, porque viene directamente de Dios, entonces ahí es donde se rompen, se caen las escamas, se rompen las estructuras mentales y yo golpeo con fuerza la mentalidad del hombre. Santo. Y es bonito hablar del reino, disculpa que te interrumpa ahí. Y es que el reino cuando llegue establece lo divino. Recuerda cuando Juan comenzó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. En pocas palabras, el reino de la tiniebla estaba gobernando, había tinieblas sobre la faz de la tierra. Pero cuando hay un vidente que comienza a proclamar sobre el reino es lo que va a llevar cambio, va a quitar la ceguera espiritual que mucha gente tiene. Entonces el reino es necesario tenerlo dentro de nosotros, porque muchas veces lo anunciamos por fuera, pero no está dentro de nosotros. Amén, exactamente. Porque hay dos cosas del reino. Actualmente el reino está establecido en el corazón de los hombres. Como yo te decía, el reino es una atmósfera. Cuando Cristo vino, Herodes y todo el pueblo con él se turbó, porque eso es lo que trae el reino. Por eso Jesús decía, yo no he venido a traer paz, yo vine a traer una espada, porque vamos a luchar en contra del mundo de las tinieblas, no en contra de mi hermano. Wow. Entonces, cuando yo sé cuál es mi posición en el mundo espiritual, yo no te ataco, yo lo que hago es que me uno a ti para que podamos derribar las tinieblas. Santo. Entonces, precisamente hablábamos del alumbramiento de los ojos. ¿Por qué muchas personas tienen escama? Pablo tenía conocimiento de las Escrituras, pero sus ojos estaban escamosos. Entonces había una verdad que a él no se le había sido revelada, y era la verdad de Yeshua, de lo que era el reino de Dios. Santo. Entonces cuando Pablo entendió lo que era el reino, él quiso también que compartírselo a otro. Y tú lo ves como él empieza a caminar por las ciudades, porque esa es otra de las cosas que va a traer el reino. Cuando tú conoces el reino, tú quieres que otros vengan a la luz, Santo. que otros puedan entender. Entonces el reino es expandido. Entonces cuando nosotros conocemos el reino, la verdad empezamos a hablarla con denuedo. Dice que Pablo hablaba con denuedo allí en Éfeso, y la gente tenía hambre y sed de escuchar lo que le estaba hablando, porque le trajo algo diferente. Y aparte de todo, estaban viendo las manifestaciones que estaban ocurriendo. Era una transformación de mente, manifestación del poder de Dios. Habían personas allí en Éfeso que, como Alejandro y Omileto, predicaban el evangelio, pero no tenían poder ni tenían autoridad. Wow. Entonces cuando Pablo le dice, ustedes conocen a Jesús, bueno, nosotros sabemos del arrepentimiento, hasta ahí habían llegado, porque eso pasa con mucha gente. Conocen y se arrepienten, pero no conocen el reino de Dios. A profundidad, no se dimensionan en los misterios del reino. Entonces cuando él le dice, bueno, pero si ustedes se arrepintieron, a ustedes les falta algo, le falta el Espíritu Santo. Entonces, una persona cuando viene a conversión, el segundo paso es ser lleno del Espíritu Santo para que pueda entonces caminar con poder y autoridad en el mundo espiritual. Santo.
Por eso puse el tema ¿y ustedes quiénes son? ¿Por qué razón? Porque en el reino de Dios nosotros somos conocidos. Y al nosotros ser conocidos por los espíritus, porque tenemos un sello en la frente, Wow. nosotros estamos marcados y el enemigo sabe quiénes son los hijos de Dios realmente. Hay un respeto, hay una legalidad que reposa en nosotros y nosotros caminamos en nombre de Yeshua. Wow. Entonces, cuando tú empiezas a caminar bajo esa autoridad delegada de parte de Jesús, los demonios tienen que correr. Sí, porque Él ve lo que es una luz. La luz de Cristo se establece dentro de nosotros. Recuerda que Jesús dijo que ellos amaron más la luz más la tiniebla que la luz. Entonces, cuando tú amas más la luz y vienes a lo que es los caminos del Señor, hay una marca que el Señor te pone. Con el Espíritu Santo te sella. Entonces, Satanás sabe de lejos y de distancia quiénes son los hijos del Señor. Amén, exacto. ¿Por qué razón? Porque empiezan a ocurrir en nosotros cosas extrañas. Dice la Biblia que cuando Pablo empezó a echar fuera demonios, con el sudor de su frente, habían personas que eran curadas, Sí. sanadas, ¿verdad? Nada más con mandar la ropa de la otra persona. Esas son obras extrañas. Tú no has escuchado a otra persona que haga eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo un rompimiento en aquel lugar. Dios quería hacer cosas extraordinarias, como cuando lo hizo en el tiempo de Moisés. Dios hizo cosas extraordinarias. horrible. ¿Por qué? Porque Él quería establecerse para que el mundo entero lo conozca. Y en este tiempo, precisamente, Jesús que vino a darse a conocer. Él vino a volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Entonces es necesario que Jesús se dé a conocer al mundo, que las personas lo conozcan. Cuando nosotros estamos impartiendo la verdad del reino, otra de las cosas que van a ocurrir, aparte de los milagros y la manifestación de las sanidades y las liberaciones del Espíritu Santo, también dije que los enemigos tienen que correr, pero no tan solo ellos corren así por así, corren avergonzados y desnudos. ¿Por qué? Porque sus obras son expuestas. Wow. Cuando tú expones a las tinieblas, tienen que salir corriendo de los cuerpos, de los territorios, de tu hogar, donde quiera que tú te encuentres, porque son exhibidos Wow. lo que ellos hacen. Dios mío. Entonces, ahí es donde yo entro, donde dice la palabra del Señor, que para nosotros Él preparó obras de antemano para que nosotros que caminemos en ella. Entonces, lo que yo hago es la voluntad de mi Padre. Por eso exactamente cuando yo soy dirigida por Él, las obras que yo voy a hacer vienen en su nombre. Santo. Por eso son marcadas, son fundamentadas, tienen un fundamento. Y por eso el enemigo tiene que salir corriendo. Uf, es que también cuando el reino de Dios llega, saca a la luz todo lo que la tiniebla hace. Recuerda Exacto. que Satanás estaba, pero no se había conocido así. Cuando Jesús llega, ya comienza a manifestar lo que son los demonios, comienzan a salir de los cuerpos. Dice, ese es Satanás, es el diablo. Entonces, esa venda que tenían los seres humanos en los ojos, la abrieron, porque muchas veces mucha gente no cree ni en Satanás, muchas veces creen. Muchas veces la tiniebla tiene engañado a mucha gente para que no crean. Pero Dios es aquel que tiene poder. Cuando el reino llega, comienza a sacar todo lo que está oculto a la luz. Exacto. En una ocasión, en el sector donde vivo, hicieron una campaña y quedó un muchacho como trastornado. Él no era del barrio y ya tenía como 2 días en el sitio donde se hizo la campaña recogiendo basura. Y van donde la pastora, que es mi madre, y le dicen, pastora, por ahí hay un muchacho de su congregación que está medio loco, recogiendo basura. Dice ella, de mi congregación. Pero yo fui donde estaba la persona, para que ella no se moviera, yo fui. Cuando yo llego, yo había tenido algunas horas de oración, no estaba trabajando, aún no me había casado cuando eso. Tenía mucho tiempo de intimidad con el Padre, todo mi tiempo lo apartaba en el Señor. Cuando yo salía de la habitación, yo salía con una presencia muy fuerte del Espíritu Santo y los demonios. Por ejemplo, había un brujo, antes de terminarte la historia, que no le gustaba verme la cara, y cuando él me veía, él doblaba la calle. Santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba manifiesta. Entonces, ¿qué pasa con ese muchacho? Cuando yo llego,
él me dice, ¿a qué has venido? Yo dije, bueno, este es lo que te he tocado. Y empieza a hablar como de los tiempos antiguos, de Abraham. Dios Y mío. puso la voz así, porque Abraham conocemos como padre. Y yo me quedo como, ¿sabes? Yo no tenía ese entendimiento que tengo ahora. Yo no pensé que era que el muchacho estaba endemoniado ni nada. Pero él sabía quién yo era en el mundo espiritual, los demonios, no el joven, sino lo que estaba operando en él. Y yo le dije, no, yo no conozco a ese muchacho, le digo a la persona que me llevó, yo no conozco a ese muchacho y me voy. En lo que voy del camino, el Señor rápidamente me trae a colación cuando él iba a cruzar la barca, que los demonios le dijeron, ¿a qué has venido? ¿Has venido a atormentarme? Entonces yo entendí que en ese momento yo podía orar por el joven y iba a ser libertado por el poder de Dios. Entonces ellos conocen que fue el caso de los hijos de Seba en esta misma lectura. Ellos quiénes son, porque a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué pasa cuando las personas no son conocidas en el mundo espiritual? ¿Qué pasa? Lo primero es que estas personas no son guiadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque van de acuerdo a una... se me fue la palabra, van imitando, esa es la palabra, van imitando, al no ser guiados por el Espíritu Santo, van a imitar a otros para hacer lo que está haciendo, las obras del Espíritu Santo. Wow. Vemos el caso, por ejemplo, de Simón el Mago, que quiso comprar el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Pablo? Veo tu alma en miel de amargura, en prisiones de oscuridad, porque eso es lo que pasa con el hombre que no tiene la presencia de Dios en su vida. Dios mío. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver en esas manifestaciones, cuando los hombres no son guiados por el Espíritu Santo de Dios, es que ellos mismos van a ser avergonzados, porque sus obras van a ser expuestas. Entonces, cuando los demonios no se van, por ejemplo, yo vi un caso de un joven que estaba echando fuera un demonio, y el demonio le dijo, ¿tú estás hablando en lengua? Yo también hablo lengua. Ay. Y empezó el demonio a hablar en lengua. Entonces parece que el muchacho no estaba hablando una lengua angelical, era una lengua mecánica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de nosotros estar ministrando. Los demonios no juegan, ellos tratan de embatir. Sí. Ellos tratan de taparte, tratan de ridiculizarte, de ridiculizar tu ministerio. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber cuál es nuestra identidad al momento de nosotros ir a echar un demonio, que fue el caso de los hijos de Seba, no tenían identidad. Eran unos muchachos que no estaban operando bajo el nombre de Jesús. Muchas personas pueden decir en el nombre de Jesús, pero tú tienes la legalidad. Entonces, si tú no eres legal en el mundo espiritual, para tú poder operar en contra de esa manifestación demoníaca, vas a salir avergonzado. Sí, porque el mundo espiritual, siempre he dicho que eso es un juego para niños. El mundo espiritual es para gente que esté maduro y capacitado y que tengan el Espíritu Santo de Dios. Entonces, amén, no importa qué cobertura tú tengas, puede ser el apóstol más usado en esta tierra. Si usted no tiene el Espíritu de Dios ni tiene a Jesús, usted nadie lo va a conocer. Y los demonios saben y conocen en el background quiénes son la gente que tienen identidad de reino. Porque cada hombre que entra al mundo espiritual tiene una identidad, tiene una llave, sabe entrar por la puerta. Y cuando ya tú vas a pasar ciertos niveles o dimensiones, ya los demonios tú puedes estar en África, en Chile, y ellos te van a conocer. Dice, aquí viene, porque Pablo no estaba ahí, y yo conozco a Pablo. Entonces, ¿dónde conoce a Pablo? En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Entonces, tenemos muchos hijos de Seba que quieren reprender demonios sin estar capacitados, sin tener el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay que tener cuidado. ¿A quién usted invita a su iglesia? Porque hay gente que tienen 3 meses y ya quieren salir a predicar en iglesia por ahí. Exacto, exacto. ¿Sabe que algo de lo que va a ocurrir cuando nosotros llevamos el mensaje correcto y cuando realmente nosotros andamos dentro del propósito del Padre Celestial es que cuando el hombre viene a los pies de Cristo va a confesar sus pecados y se va a apartar de ellos por el mismo arrepentimiento de lo que estábamos hablando? En Éfeso eso fue lo que empezó a ocurrir. La gente empezó a apartarse de su maldad.
Dice la palabra del Señor que esta gente empezaron a quemar sus obras. Wow. Es decir, sus obras al ser expuestas, dice la Biblia que cuando nuestras obras son expuestas, si son henos o hojarasca, van a ser quemadas. Pero si son oro, vamos a ser probados y vamos a ser procesados y probados y vamos a quedar pues brillante, que es lo que hace el oro. Va a permanecer firme. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando ellos empezaron a quemar sus libros, ¿qué quemaron? Sus ideologías, sus creencias. Quemaron en lo que ellos confiaban. Entonces, ahí es donde entra el poder de Dios, donde los hechiceros son libres, donde los brujos son libres, los satanistas, porque hay un cambio por completo en la estructura mental del hombre. Santo. Otra de las cosas también que nosotros podemos ver, que son algunos obstáculos que nosotros vamos a encontrar en el camino cuando nosotros estamos llevando el verdadero mensaje. ¿Cómo cuáles son? Pero tú te vas a encontrar la gente que va a decir que, por ejemplo, vas a encontrar las personas que van a tener un corazón duro. El que va a decir que tú no estás en la verdad, el que te va a refutar lo que tú estás hablando. Tú vas a encontrar ese tipo de personas que son sabias en su propia opinión, que ellos entienden que son lo que saben. Dios mío. Vas a encontrar también personas que hacen resistencia al mover. ¿Resistencia? Sí, hacen resistencia al mover del espíritu. Óyeme, por ejemplo, al lado de la congregación donde yo estoy, los vecinos tiran piedra, mandan la policía, hacen de todo para hacernos resistencia para que salgamos del lugar. Pero está serio en ese lugar. Dios mío. Ay. Sí, porque eso es lo que va a acontecer. Cuando hay manifestación de Dios en un territorio, los vecinos los que tienen el corazón duro, porque no son todos, claro. Son faraones. Exacto, van a tratar de aplacar la obra de Dios en ese sector, pero sabemos que es el enemigo que está operando a través de ellos. ¿Y cómo, disculpe que te interrumpa, cómo usted se ha mantenido viendo que el pueblo tiene el corazón endurecido, se levanta, le mandan la policía, tiran hasta piedra? ¿Qué le ha dado resultado a ustedes mantenerse ahí de pie todo ese tiempo? La palabra que el Señor ha dado, nadie te podrá hacer frente. Dios mío. Fue una de las palabras que se le dio a la pastora. Y nosotros lo que hacemos es pues que nos tiramos de rodillas y que el Señor haga como Él quiera. Y pedir misericordia por las personas porque nosotros sabemos lo que hay en el mundo espiritual. Entonces también van a difamar. Son personas que se levantan difamando, hablando mentiras. Van a decir que tú estás haciendo desorden, que estás haciendo cosas donde realmente no están ocurriendo, porque a ellos les interesan callar la voz del Evangelio. Sí, eso es Satanás, el enemigo. Claro, empiezan a maldecir. Eso es otra de las cosas que ocurren como obstáculo en el mundo espiritual. Incluso hay personas que cuando ven que tu ministerio está avanzando, empiezan a maldecirte. Dios mío. Empiezan a ponerte obstáculos, levantan falso testimonio incluso para que tu ministerio se detenga. Muchas cosas pueden ocurrir. Es como Balán, que quería maldecir el pueblo. Como Balán, que quería maldecir el pueblo, que ese es otro tema de lo que hay que hablar. Porque no puede ser maldecido lo que Dios ha bendecido. Wow. Entonces, cuando Dios tiene un compromiso con un hombre y ha delegado una unción especial, nadie lo va a poder detener, porque tú estás capacitado para operar en el ámbito donde Dios te llevó. Sí, es muy fuerte, ya que tocaste el punto de tu iglesia en un lugar, y es lo que Dios establece en un lugar. Satanás no es suficientemente diálogo para sacar eso de ahí, ¿me entiendes? Porque cuando el Señor le prometió lo que fue la tierra prometida a Israel, había gigantes allá, estaban los hijos de Aná, y gente grande, ¿me entiendes? Y tenía mucho tiempo allá. Pero yo sabía de quién era ese territorio. El enemigo sabe, cuando Jehová te manda a un lugar, ese territorio se respeta y se entrega. Amén, es así. Hablamos otra vez aparte de la legalidad. Que es lo que te va a autorizar para que tú tomes posesión de los territorios. Sí. Cuando tú estás autorizado y tú vas en nombre de Jesús, el enemigo tiene que salir, tiene que irse, porque él sabe que él está ilegal en ese lugar. Otra de las cosas también que nosotros vamos a ver cuando llevamos el mensaje correcto son turbulencias. El mismo Jesús, cuando iba a pasar al otro lado, ¿qué pasó? Se le levantó tempestad.
entonces nosotros vamos a ver turbulencia en medio del camino. Hay muchas turbulencias que a veces a nosotros nos debilitan un poquito. Sí. Hay palabras que cuando te la tiran te golpean, pero el Señor nos manda a mantenernos firmes, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo en el reino. Wow. Y sabemos que hay muchos satanistas, mucha gente infiltrada dentro del evangelio. Hay mucha gente infiltrada que no pertenecen a nosotros, pero que están haciendo daño a través de las redes sociales, en las iglesias, por donde quiera. Hay personas que están haciendo daño al verdadero evangelio. Sí, y es muy fuerte, ya que tú ahorita hablaste de tormenta y de esos ataques que se van a levantar en nuestra contra cada vez que uno vaya a cruzar al otro lado. Y es que mucha gente también está viendo un evangelio muy light, ahora sí, muy light, como sencillo, que no quieren ni guerra, ni levantamiento, ni ataque. Una iglesia que no tenga ataque en la iglesia se multiplicó cuando fue perseguida. Exacto. Entonces te van a perseguir, van a venir turbulencias. Entonces diga, ay, Jehová, ¿por qué esto? Usted tiene que pasar por eso, porque si no pasa por eso, la tiniebla nunca va a perseguir una iglesia que nunca ha sido una amenaza para ella. Exacto, realmente el ataque precisamente trae expansión. Cuando tú eres atacado, tú tienes que moverte. El Espíritu Santo te dirige hacia donde tú vas. Sí. Claro está, vas a salir por orden del Espíritu Santo, pero Él hace que tú te muevas. Realmente, como dice en el libro de los Hechos, que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, nos convertimos en testigos del Señor cuando empezamos a promulgar la verdad del Evangelio. Dios mío, así que comienza a promulgar que te persigan. Que te persigan así mismo. Entonces vemos también que se van a levantar hombres arrogantes para detener tu ministerio, los falsos, los mentirosos, los que tratan de desmentir la verdad de Dios. El mismo Jesús se le levantaron. Muchísimo. Ahí están los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Eran los intérpretes de la ley. Sí. Es decir, no estamos hablando de gente que no sabía de las escrituras, pero tenían el velo puesto. Al tener el velo puesto, pues tenían un ataque. Un ataque. Ajá, porque el mismo Pablo era perseguidor de la verdad, hasta que el mismo Yeshua se le revela y entonces que sus ojos quedan sin escama y empieza a ver la verdad del Evangelio. Y es fuerte, Auri, de que muchas veces no nos persiguen los de lejos, sino los de cerca, los que están siempre con nosotros. Entonces la palabra dice, estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. Que hay gente que te van a perseguir, te van a atacar, los del mismo pueblo. Sí. Entonces esto no es nuevo. No. Eso pasó en la Biblia. Entonces no se sorprenda cuando tú veas que lo persiga, que no quieren que tú avances, que tú crees que en tu ministerio. Eso es normal en nosotros. Sí, y van a conseguir gente en el camino, más obstáculos de aquellas personas incluso que forman grupos Sí. para oponerse a la verdad. Dios mío, son coreos. Sí, te sacan de los concilios, te sacan de las iglesias. Van a encontrar muchos tipos de estas personas, porque con Pablo lo hicieron y Pedro también. Los sacaban de la sinagoga. Wow. ¿Por qué? Porque el hombre se resiste al cambio. El hombre se resiste a cuando tú lo enfrentas con la verdad del Evangelio. Hay una resistencia mental. Entonces, eso hace que el hombre endurezca su corazón y no haya una aceptación. Y más cuando los intereses son tocados. Ay. Porque fue lo que pasó en el caso de Éfeso. Sí. Cuando sus intereses fueron tocados, cuando su avaricia fue tocada, cuando empezaron a ver que le estaba disminuyendo la economía, entonces fue que hubo el disturbio grande y empezaron a enfrentarlo. Dios mío, y es muy fuerte. Hubo una vez que querían enfrentar como a Jesús y le pusieron un ejemplo. Yo digo, ok, pásame esta moneda, déle a César lo de César y ya de lo que es de Dios. Porque algo me impresiona que Juan tenía los desiertos llenos y las sinagogas estaban vacías. Esa gente tenía celo ministerial. Ya. Pues ¿cómo es posible que un hombre que los desiertos diga que esté predicando y estén llenos, la sinagoga entonces estén vacías? Es que el hombre cargaba el reino por dentro. Amén, amén, así mismo. Y precisamente el Evangelio del Reino, que no se basa en lucro ni se basa en nada, cuando choca con el Dios Mamón, como lo conocemos, que es lo único que Dios le dice, Dios, aparte de él. Cuando choca con el Dios Mamón, ese es el mayor enfrentamiento que el hombre tiene al predicar el Evangelio del Reino. Porque es
un ataque de intereses, es una guerra de intereses. Entonces, el hombre no le gusta que le toquen esa partecita. Ay, santo. Guapo los hombres ahora. Sí, el talón de Aquiles. Entonces, ¿qué produce cuando nosotros realmente estamos llevando el mensaje correcto y los hombres están siendo afectados en el mundo espiritual? Va a producir ira. El hombre se va a volcar en ira, gritería, celos, contienda. El hombre va a sacar dentro de sí lo que verdaderamente tiene. Por eso ahora yo creo que en el libro de los Hechos, ya que tú tocaste esa parte, que ellos se enfurecen, no sé si fue con Esteban y con Pablo, cuando ellos comenzaron a enseñar, crujían los dientes, estaban como airados, que querían como matarlo. Pero cuando tú hablas la verdad y le dices las cosas como son a la gente se siente mal. Sí, a Esteban fue que lo apedrearon. Pero ¿qué ocurrió con Esteban? Vio los cielos abiertos, porque eso es lo que va a producir el reino en la vida del ser humano, que aunque te estén apedreando, tú vas a ver los cielos abiertos a tu favor. Y para eso es que nosotros estamos. Aunque muramos en el intento, es decir, hasta físicamente, vamos a ser apedreados de muchísimas formas, van a querer detenernos, pero cuando tenemos el reino a nuestro favor, estamos haciendo exactamente por lo que hemos venido aquí a la tierra. Dios mío, entonces todo eso es necesario, persecución para establecer el reino en la tierra. Amén, sí, porque el mundo de las tinieblas, otra de las cosas que va a manifestar es confusión. Mucha gente se va a confundir porque entonces no va a saber si tú estás hablando la verdad o es el otro que le está diciendo. Y el que no está en ninguna de las dos aguas, se le va a crear una confusión en la cabeza. Sí. Por eso es tan delicado este asunto de llevar el mensaje correcto, porque muchas personas van a decir, pero ¿y entonces cuál es que está hablando la verdad? ¿Qué yo te digo a ti, a las personas que están dentro de esa confusión? Sí. Que te vayas a la fuente. Porque cuando nosotros vamos a la fuente divina y leemos las escrituras y las escamas son quitadas de nuestros ojos, el velo se rasga y nosotros podemos leer con claridad, entonces no vamos a ser engañados. Wow. Los burladores se van a tener que ir. Van a tener que correr la muerte, la destrucción, todo va a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el evangelio del reino y lo que se esté pregonando, la mentira y la falsedad que se esté llevando de lo falso. Y es que el evangelio del reino produce cambio, Santo. Transformación. Y desde ahí usted se da cuenta si estamos en la verdad o estamos en la mentira. ¿Por qué? Porque lo falso no te va a traer nada. Wow. Lo falso lo que te va a traer es confusión precisamente. Lo falso te va a traer maldición, te va a traer engaño. Al final tú te vas a sentir hueco y vacío. Y esa es la diferencia de quien te está dando la palabra que sale directamente de la boca de Dios al que te está dando una comida como la que le dieron a Eva en el huerto del Edén. Santo. Entonces, esta manifestación va a traer que Jesús pelea a nuestro favor. Gloria. Y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver las almas convertirse, vamos a ver la manifestación del reino. Y eso es lo que nosotros hemos venido a hacer. Y, Aure, ¿no tiene algunos principios, ya que estamos hablando de evangelismo, que la gente debe tomar para tener lo que es un buen resultado y tener éxito a la hora de salir? Sí, claro. Está, por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos a dar la palabra, le decimos célula de estudio. Sí. Aquí lo conocen aquí en Santo Domingo así. Cuando usted toma un tiempo para presentarle a Jesús, es bueno que el hombre sepa que Dios anda buscando al hombre. Wow. Que a Dios le interesa que nosotros regresemos a la casa. Cuando Jesús inició su ministerio, Él fue que buscó los discípulos. Es bueno que el hombre entienda que es Dios quien se le revela al hombre y que Él es que trae identidad y propósito. Ahora mismo vemos muchísimos jóvenes que no tienen identidad. Wow. Hay una niña que va a mi negocio y a veces ella me muestra y me dice, mira, yo quiero ser como esta señora. Yo le digo, no, tú no tienes que ser como ella. Tú tienes tu identidad, tú eres tú. Entonces vemos muchos jóvenes buscando ser igual a cualquier artista del mundo.
se lo tatúan, son sus ídolos. ¿Por qué? Porque ellos mismos no saben quiénes son. Al final del día están vacíos y huecos. Wow. Entonces, lo que queremos es que tú puedas tener identidad y propósito en Jesús. Jesús anda buscando hombres y mujeres que se parezcan a Él, que quieran tener el carácter de Él, que puedan vivir por Él, que dejen gobernarse por Él. Entonces, cuando nos dejamos gobernar por Jesús, nosotros vamos a ver una vida cambiada y transformada. Dios mío, yo creo que el sembrador salió a sembrar. Comenzamos a hacer un evangelismo hoy en este video. Yo sé que mucha gente le está llegando la palabra. Sé que está haciendo una buena siembra en su corazón, porque muchas veces salimos a regalar semillas, pero de la manera incorrecta. El sembrador riega la semilla, pero yo sé que una buena parte va a caer en buena tierra. Sí, quizás no dio fruto la primera vez, pero yo sé que la que cayó en buena tierra va a dar fruto. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos. Las células de estudio o los trabajos de evangelismo duran años. Pablo duró 2 años evangelizando en Éfeso, pero cuando el resultado empezó a verse, la ciudad de Éfeso explotó. 2 años duró. 2 años. Entonces ahora hay que dar un tema sobre el sembrador. Sí, porque veo mucha gente desesperada y muchísimos pastores que están desesperados. Eso no es así. Por ejemplo, yo voy a tomar como ejemplo la congregación donde yo estoy. Nosotros trabajamos con células de estudio y el fundamento de nuestra congregación son las células. La iglesia está completa, llena de gente que ha venido a través de estudios bíblicos. Los que han venido a través de campañas no están, van un día y no vuelven más. Pero lo que se le ha sembrado en buena tierra, esos son los que han dado el fruto al 100 por 1. Pastor, no se mueva, comparta, entre aquí y le vamos a dar unos códigos impresionantes para que su iglesia se llene. ¿Cómo tiene que salir a sembrar y a hacer cédula? Claro, porque no diga que 3, 4 años la iglesia vacía con 15 miembros. Tiene que haber un motivo y el por qué. Lo está haciendo de la manera incorrecta. Para que tenga éxito, te pido que vea el video que vamos a hacer a continuación, porque sé que va a ser mucha edificación para tu iglesia. Así que, Auri, fue de mucha bendición tenerte aquí. Amén. Despídete de tu gente que están ahí. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios con todo, esperando que este estudio pues sea de beneficio para cada uno de nosotros. Amén. Así que comparte este video, suscríbete al canal de Zona Sobrenatural y de los demás canales de Excelencia Cristiana. Así que te despido tu hermano Christopher Aquino. Y Auri Tejeda. Dios te bendiga. Shalom.